Buenos días, vamos a darle resolución al caso clínico número 23 del posgrado de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Para este caso tenemos un hombre de 65 años que se desempeñó toda su vida como constructor de obra. Él consulta inicialmente por 10 días de evolución de disnea progresiva con disminución de la clase funcional hasta presentarse en reposo asociado a tos seca, palpitaciones, malestar torácico y sensación febril no cuantificada. Inicialmente consulta a una IPS de primer nivel, en donde dan tratamiento con amoxicilina y bromuro de ipratropio. El paciente reconsulta a una IPS de segundo nivel que ante no mejoría clínica y según varios estudios que le realizaron, entre ellos un ecocardiograma, se evidencia un derrame pericárdico de 500 centímetros cúbicos que en ese momento no tenía repercusión hemodinámica. Es remitido entonces para manejo integral a una institución de tercer nivel, en donde, bueno, además de eso, el paciente refiere que en la revisión por sistemas, como hallazgos positivos, la presencia de astenia y adinamia de 5 meses de duración, además de una pérdida de peso no intencionada de 6 kilogramos en 3 meses previos. En cuanto a los antecedentes, el paciente tiene varias comorbilidades: hipertensión arterial, una cardiopatía dilatada que no es filiada, pero que se sospecha en la historia de remisión como asociada a la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, neumopatía crónica que no es estudiada, pero se sospecha por varios factores de riesgo, entre esos el ocupacional y el uso previo o de tabaquismo calculado con un IPA de 27.5. El paciente en 2022 presentó entonces también una infección por SARS-CoV-2 que fue catalogada como leve dado su tratamiento. Para la diabetes se usaba metformina, dosis de 500 miligramos al día, enalapril a dosis de 20 miligramos al día para la hipertensión arterial, y el paciente recibió entonces el manejo con amoxicilina desde el 29 de abril al 1 de mayo, después ampicilina sulbactam desde el 1 de mayo hasta el ingreso en el hospital de tercer nivel. Al examen físico de ingreso, el paciente presentaba necesidad de oxígeno suplementario para mantener una saturación adecuada. Tenía un peso de 55 kilogramos, un índice de masa corporal de 22.9. En ese momento no tenía hipotensión y no tenía taquicardia, pero sí presentaba entonces ingurgitación yugular grado 1 y roncos escasos generalizados. Los paraclínicos previamente realizados en los sitios anteriormente de consulta, con una prueba de PCR negativa para COVID, para SARS-CoV-2 y una elevación de la proteína C reactiva de forma marcada, una hemoglobina glucosilada en 6.9%, un hemograma sin leucocitosis, con linfopenia y con trombocitopenia, y en el ecocardiograma una alteración principalmente dada por el derrame pericárdico severo, que en ese momento no tenía compromiso hemodinámico, que era el relatado en la historia de ingreso en la enfermedad actual. Una tomografía de tórax, además, que presentaba un patrón retículo nodular asociado a una enfermedad intersticial en este paciente, el derrame pericárdico e hipertensión pulmonar precapilar por los signos que se encontraban en la imagen. Asimismo, entonces, cuando el paciente ingresa, se le solicita esta radiografía de tórax que evidencia una cardiomegalia global, opacidades reticulares que eran de distribución difusa, central y periférica en ambos campos pulmonares y que sugerían entonces una enfermedad intersticial, la cual digamos que fue tomada como una sospecha clínica en este paciente. El paciente al día siguiente del ingreso requiere la realización de una ventana pericárdica dado el incremento en la necesidad de oxígeno suplementario, alteración en el patrón ventilatorio, con taquicardia e incremento del derrame pericárdico y signos incipientes de inestabilidad hemodinámica. En los estudios del líquido pericárdico con una ADA en 99.8, una glucosa en 23, proteínas en 5.8, una coloración de Sil-Nielsen negativa y una PCR para Mycobacterium en tuberculosis positiva con detección del complejo Mycobacterium en tuberculosis con resistencia a rifampicina indeterminada dada la poca carga bacilar y con un cultivo de microorganismos comunes negativo a las 72 horas. En cuanto a la evolución del paciente, posteriormente se le realizaron estudios en esputo
que identificaron el complejo Mycobacterium tuberculosis con una sensibilidad para rifampicina y por lo cual se inició tratamiento con tetraconjugado en ese momento. En la evolución del paciente, el paciente presentó una hepatotoxicidad y un exantema morbiliforme asociado con la terapia antituberculosa y llegó también el resultado de la biopsia de pericardio que identificaba una pericarditis crónica activa moderada. Dados los hallazgos, se suspendió entonces el tratamiento tetraconjugado por la hepatotoxicidad principalmente y se inició meropenem, moxifloxacino y linezolid asociado a prednisolona 30 miligramos al día, piridoxina, y en ese momento se volvió a pesar al paciente, pesaba 48 kilogramos. En la evolución se pudo realizar una reintroducción de la terapia antituberculosa de forma progresiva con una tolerancia adecuada por parte del paciente, requiriendo pues entonces una estancia hasta primeros días de junio, en donde se pudo dar egreso para continuar el tratamiento de forma ambulatoria y asimismo la prednisolona con una dosis que iba en disminución progresiva. Entonces, para el día de hoy vamos a revisar pericarditis infecciosa. Este es el índice de revisión de Teman, donde vamos a hablar de los aspectos generales, la etiología, los criterios diagnósticos y vamos a hacer mención entonces de forma más profunda a la pericarditis tuberculosa con el diagnóstico y el tratamiento principalmente. Es importante tener en cuenta que el pericardio es una doble capa de tejido fibroso que rodea y protege el corazón. Entre las dos capas se presenta un espacio que, digamos, lo vemos acá, y este espacio normalmente contiene un líquido pericárdico que usualmente varía entre 15 y 50 mililitros de líquido seroso. Es altamente inervado y es importante tener en cuenta que es un saco fibroelástico, es decir que dependiendo de lo que ocurra ahí, pues el pericardio puede adaptarse y el tiempo que va a ocurrir o que se tiene de ocurrencia, pues va a ser importante en la evolución de las patologías que afecten dicho tejido. En los síndromes pericárdicos tenemos la pericarditis, el derrame pericárdico, el taponamiento pericárdico y la pericarditis constrictiva. En cuanto a la pericarditis, la inflamación de este tejido pericárdico es una de las patologías más comunes que comprometen el pericardio y esto se ha identificado con algunas estimaciones epidemiológicas en una incidencia de 27.7 casos por 100.000 personas año en Italia, de forma, digamos que más frecuente reportada en hombres y adultos jóvenes, digamos que en el escenario de la medicina pues, de adultos, en un 0.2% de los ingresos por causas cardiovasculares van a corresponder entonces a una pericarditis aguda y el 5% de los dolores torácicos no isquémicos van a corresponder entonces a este diagnóstico. En cuanto a los ingresos hospitalarios, pues como vemos, puede llegar a ocurrir entre más o menos 3.32 casos por 100.000 personas, esto en datos de Finlandia en un registro nacional de hospitales. En cuanto a la clasificación, esta puede darse según el tiempo, en aguda, cuando se presenta entre 4 y 6 semanas de síntomas, incesante, cuando ocurre entre 6 y 12 semanas, crónica cuando es mayor a 12 semanas y recurrente cuando es entonces un nuevo episodio después de 4 a 6 semanas sin síntomas. En cuanto a las etiologías, como podemos dar cuenta, en general se dividen entre infecciosas y no infecciosas. En la parte infecciosa, las más comunes en pediatría principalmente son las virales. Usualmente tienen una resolución, digamos que benigna. Sin embargo, pueden llevar a complicaciones, sobre todo cuando se asocian a miopericarditis. Las no virales y las que van a ser más comunes van a ser las bacterianas y raramente en pacientes inmunocomprometidos o con otros factores de riesgo por parásitos u hongos que entonces van a ser reportados de forma muy ocasional. Sin embargo, es muy importante tener como diagnóstico diferencial las no infecciosas, entre esas las autoinmunes, asociadas principalmente a enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades neoplásicas, aunque de forma rara puede ocurrir de forma primaria, pero más usualmente lo que se reporta entonces van a ser metástasis debidas entonces a tumores primarios distantes. Como vemos acá en esta otra tabla, pues la etiología va a cambiar dependiendo del sitio donde
nos encontremos. En países de medianos y bajos ingresos, pues las etiologías infecciosas van a ser mucho más frecuentes y principalmente la tuberculosis, que en África puede llegar a ser del 70%, en algunos estudios, principalmente en países como Nigeria o Sudáfrica, pero en el caso de los países con altos ingresos, principalmente ha tomado una etiología diferente y esa es entonces las enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Para la pericarditis aguda, pues los criterios diagnósticos son tener un dolor torácico compatible con pericarditis, frote pericárdico, una nueva elevación del segmento ST o una depresión del intervalo PR, que es lo que vemos acá en el electrocardiograma en pantalla, y un derrame pericárdico que sea 9 o haya empeorado. En ese sentido, pues al menos 2 de estos criterios deben cumplirse para hablar de una pericarditis aguda. De forma adicional, y es muy importante evaluar el escenario inflamatorio con la proteína C reactiva, la BCG o leucocitosis que pueden estar evidentes, y asimismo tener una aproximación en cuanto a imágenes diagnósticas. En este caso vemos una resonancia cardíaca que nos puede inicialmente evidenciar un derrame pericárdico, ya posteriormente una pericarditis ya en una fase un poco más avanzada, que inicialmente no restrinja o no altere el movimiento y la contractilidad normal del miocardio, pero posteriormente, si esto no recibe tratamiento, puede tener entonces desenlaces bastante adversos, principalmente la pericarditis constrictiva, que puede llevar entonces a una falla cardíaca y a la muerte del paciente, como lo vemos entonces en estas dos gráficas inferiores, donde altera totalmente la morfología del ventrículo izquierdo. Es importante tener en cuenta que la pericarditis tuberculosa es, como hablamos, una causa común en países de bajos y medianos ingresos, en países endémicos, en pacientes sin VIH, puede llegar a ser un 50, un 70%, y en pacientes con VIH hasta un 90%. Esto principalmente pues de datos en África y en Asia, en donde se calcula más o menos o se estima un porcentaje de los casos de tuberculosis que representa la pericarditis tuberculosa en 1%, y en cuanto a los casos de tuberculosis extrapulmonar, entre 1 y 2%. La mortalidad a 6 meses es elevada, puede ser hasta del 40%, y por eso es importante tener en mente principalmente en qué paciente nos encontramos. Si es un paciente con VIH, pues va a tener mayor riesgo de mortalidad, y tener en cuenta que si es un paciente que no recibe el tratamiento de forma temprana y adecuada, pues va a tener probablemente complicaciones inflamatorias que van a ser pues más o van a empeorar entonces el pronóstico de este paciente. El diagnóstico pues en ocasiones va a ser difícil dado la baja carga basilar en líquido pericárdico, pero tenemos unas nuevas aproximaciones diagnósticas que nos van a permitir incrementar entonces la sensibilidad diagnóstica para esta patología. Como vemos en la tabla, el compromiso cardíaco por tuberculosis, pues en el pericardio es de los más frecuentes, entre un 2 y un 5%, el miocardio hasta un 2%, y ya compromiso de grandes vasos como la aorta, mucho menos frecuente, 0.3%. Esto es importante pues tener en cuenta que hay un espectro de enfermedad en donde vamos a tener un polo, digamos, en donde va a ser mucho más efectivo los antimicrobianos, va a ser una enfermedad, digamos que no tan crónica, y probablemente que en donde la inmunidad pues o es deficiente o no logra pues el suficiente control de los bacilos, y no va a tener una inflamación tan, digamos que persistente y de forma tan severa, lo cual puede ocurrir entonces en el polo contrario, en donde es necesario realizar una regulación inmune, principalmente entonces para prevenir el daño excesivo que pueda generar el sistema inmune a los tejidos, llevando entonces a una alteración de, digamos que la configuración y la anatomía del pericardio, y que por lo tanto altere, como vimos, al miocardio y a la función cardíaca. En Colombia, para el año 2023, se describen entonces un 1.7% de casos de tuberculosis pericárdica, son 47 casos, y es muy importante pues tener en cuenta que respecto a los años previos, tiene más o menos un comportamiento similar. Previamente, pues en el 2022 un 1.5%, 2021
1.9%, de igual forma en el 2020. Es decir, que probablemente nos sigamos encontrando con estos casos y los reportes nacionales pues vamos a tener continuamente dicho reporte. Las manifestaciones clínicas, pues como hemos mencionado, pues es muy importante tener un abanico de diagnósticos diferenciales, dado que los pacientes se van a presentar inicialmente con dolor torácico, se pueden presentar con tos, fiebre de forma pues mucho más predominante y dependiendo del estadio de la enfermedad, pues van a presentar entonces ya algunos signos que pueden hablar de compromiso hemodinámico, como entonces el pulso paradójico o ya una falla cardíaca que comprometa entonces la circulación derecha y requiera o pues evidencia más bien signos congestivos como una hepatomegalia. En cuanto a la radiografía de tórax, pues vamos a encontrar cardiomegalia en la mayoría de los pacientes, derrames pleurales también asociados y también entonces adenopatías ciliares que pues pueden ser sugestivas entonces del compromiso pulmonar inicial y de la diseminación posterior. Como vemos en esta radiografía en donde pues encontramos una cardiomegalia que es pues bastante llamativa y que nos debe hacer pensar en este paciente que tiene entonces una pericarditis probablemente de origen tuberculoso. Una de las aproximaciones que tal vez se tengan más a la mano en las unidades de cuidado intensivo y en urgencias, pues entonces es el uso de la ecografía, en donde pues nos puede ayudar a identificar entonces el derrame como tal, los signos inflamatorios y también entonces los signos de inestabilidad hemodinámica que pueden presentar el paciente. Y ya posteriormente, con el uso de otras imágenes como la tomografía, encontrar otros hallazgos como las adenopatías iliares que se pueden presentar y caracterizar de una forma pues más adecuada el pericardio, el compromiso en cuanto al el tamaño del derrame que se puede presentar y si hay algunos signos entonces de pericarditis constrictiva. Para el diagnóstico microbiológico, el rendimiento va a variar. Tenemos que las pruebas tradicionales como la tinción de Zilnilsen o el cultivo, pues como nos muestra este estudio, vemos como la sensibilidad puede ser tan baja como del 7.3%. El cultivo en general por la baja carga basilar que pueden presentarse en algunos estadios de esta enfermedad puede ser tan baja como una sensibilidad del 23.6%, pero otras, digamos que aproximaciones diagnósticas, pues nos van entonces a dar, digamos que, un mejor abordaje. En este estudio también es importante tener en cuenta que el estudio patológico es altamente sensible y específico, sin embargo, pues no en todos los pacientes vamos a tener dicha muestra. Lo otro es que, como decía, pues va a variar, digamos que el rendimiento diagnóstico de las pruebas dependiendo del estadio. Si es un estadio agudo o subagudo, probablemente la sensibilidad, pues acá no la muestran en un 6.5%, si es crónico en un 8.3%, esto pues para la tinción de Zilnilsen, para el cultivo es bastante similar, 25% para el caso agudo o subagudo y para el caso crónico 20.8%. Pero vemos cómo entonces para la patología, sobre todo cuando hay un compromiso de una enfermedad aguda, pues la sensibilidad va a ser mucho mayor, 96.8%, con una especificidad del 100%. En cuanto a otros exámenes diagnósticos, tenemos la adenosine la determinación de este nivel, pues se ha estudiado en varios estudios, principalmente realizados en Corea, España, Sudáfrica y Turquía, en donde en esta metaanálisis del 2006 nos muestran cómo, digamos que para el desempeño diagnóstico, pues en general, y digamos que reuniendo todos estos estudios, en 222 pacientes, pues muestran cómo eh, tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 83%. Para el caso del interferón gamma, los ensayos de liberación de interferón gamma que son utilizados para el diagnóstico usualmente de tuberculosis latente, pero acá también tienen un asidero y vemos cómo en este metaanálisis del 2020 nos muestra que la sensibilidad es del 94% y una especificidad del 94% cuando se combinan entonces todos los estudios. Si bien en general pues son estudios con una muestra de pacientes pues no tan abundante, pues es importante tener en cuenta pues lo raro como tal de esta etiología y en algunos países.
En cuanto a las pruebas moleculares, principalmente la prueba de reacción cadena de la polimerasa, es importante tener en cuenta que en este estudio, en esta revisión sistemática, en cuanto a la realización del GeneXpert, eh, para el complejo micobacteriano tuberculosis, vemos como la sensibilidad no es tan alta como en algunas otras muestras, siendo solamente del 65% cuando se compara con un compuesto de cultivo y el desenlace clínico, versus en 6 estudios cuando se compara solamente con el cultivo con una sensibilidad del 75%. Entonces, pues digamos que para organizarnos un poco, tenemos este algoritmo diagnóstico que nos lo presentan en esta revisión, en donde inicialmente el paciente con una sospecha de tuberculosis como causa entonces de los síntomas cardiovasculares, inicialmente con la identificación o la realización de un electrocardiograma y de un ecocardiograma, que dependiendo de si tiene o no alteraciones pues, significativas que nos hagan pensar en una pericarditis, pues es importante analizar el líquido pericárdico, ya que esta es una de esas indicaciones, y por lo tanto es importante tener en cuenta que si se encuentran, digamos que la necesidad de una pericardiocentesis para el análisis de este líquido, si está disponible, pues se puede realizar entonces la identificación del nivel de interferón gamma dado por estos ensayos de liberación, el nivel de la enzima adenosina y la prueba de PCR, que juntas, pues, si le realizamos estas pruebas, pues nos van a dar entonces un mayor rendimiento diagnóstico, tener en cuenta que la sospecha clínica, pues, si en algunos casos persiste, pues debe entonces realizar o llevarnos a realizar otras pruebas o tener diagnósticos, pues, alternativos. Si esto entonces se confirma, pues tendríamos entonces una tuberculosis cardiovascular, en este caso una pericarditis tuberculosa. Tener en cuenta que cuando no hay entonces esos signos sugestivos, no hay un compromiso tan importante, hay que hacer un seguimiento clínico, ya que el paciente puede presentar entonces alteraciones principalmente en cuanto a su función contráctil, sistólica o diastólica, y en el escenario entonces de la evaluación por imágenes, la resonancia y la tomografía, pues nos pueden dar entonces luces de ese compromiso cardiovascular. En cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta que hay 3 pilares: la terapia antituberculosa, el tratamiento de compresión del líquido pericárdico, que puede entonces poner en riesgo la vida del paciente de forma aguda, y la prevención de la pericarditis constrictiva, principalmente entonces en el escenario más crónico. En cuanto a la terapia antituberculosa, en los países endémicos, pues dada la mayor cantidad de casos y eventualmente entonces el porcentaje de estos que correspondan a una etiología tuberculosa, pues se debería iniciar un tratamiento empírico de forma, digamos que más rápida, si se tiene entonces alguna de estas sospechas diagnósticas que previamente analizamos. Si nos encontramos en un país no endémico, el uso pues, de este tratamiento empírico no está, digamos que, recomendado de forma universal, y es muy importante tener en cuenta que el tratamiento antituberculoso pues no difiere inicialmente de los casos de tuberculosis pulmonar, va a depender entonces de la sensibilidad que tengamos en las pruebas microbiológicas para eh, rifampicina y isoniazida y digamos que el curso clínico del paciente. Si tenemos otras alteraciones que se encuentran en el paciente, como en nuestro caso la silicotuberculosis, y pues esto va a prolongar entonces el tratamiento en este paciente, que pues va a ser llevado entonces a un tratamiento total de 9 meses. Acá están entonces los medicamentos que se tienen en cuenta. Es muy importante ajustar siempre por el peso que tiene el paciente. Digamos que esto puede variar en el transcurso de la terapia y pues es un punto de buena práctica realizarlo de esta forma. En cuanto a la compresión del líquido pericárdico, tenemos varias indicaciones, entre esas una que ya mencionamos en la parte del diagnóstico, la sospecha de una etiología infecciosa neoplásica, y en el tratamiento, principalmente pacientes que se presenten con cuadros de taponamiento cardíaco, derrame pericárdico o con signos de compromiso hemodinámico. Para la prevención de la pericarditis constrictiva, tenemos pues el uso de los corticoides que pues, han tenido entonces varios ires y venires. De entrada, pues no se recomiendan en todos los pacientes, no de rutina,
100 pacientes con alto riesgo de complicaciones inflamatorias y pues estos pacientes van a ser entonces los que presenten un gran derrame pericárdico, niveles elevados de marcadores inflamatorios, signos tempranos de pericarditis constrictiva que pues van a mostrar cómo estos pacientes tempranamente se van a beneficiar del uso de estos corticosteroides. En este metaanálisis, pues, de Cochrane del año 2017, que incluyó el estudio del 2014, que es uno de los más grandes para el uso de corticoides en este escenario, nos muestra cómo en varios desenlaces, principalmente la muerte por pericarditis, hay entonces una disminución con un RR de 0.39, entonces una disminución de esa mortalidad atribuible a la pericarditis. Sin embargo, no se encontró, pues digamos que otros desenlaces de forma estadísticamente significativa. Entre esos, pues la muerte por todas las causas, la pericarditis constrictiva o la repetición o la necesidad de pericardiocentesis a repetición. Es muy importante tener en cuenta que en el estudio que se menciona del 2014, pues hubo un incremento del riesgo de cáncer en los pacientes que estaban en el brazo de tratamiento de corticosteroides. El uso de estos corticosteroides en dicho estudio cumple este esquema de tratamiento entre 6 semanas con dosis progresivamente en disminución, iniciando con 120 miligramos al día la primera semana, posteriormente 90 en la segunda semana, en la tercera semana 60 miligramos al día, después 30 en la cuarta semana, 15 miligramos al día en la quinta semana y 6 en la sexta semana, 5 miligramos al día. Pues en este caso se utilizó prednisolona. Como vemos acá en la tabla de desenlaces de dicho estudio, pues vemos cómo hubo entonces una reducción en las muertes, pues digamos que asociadas o dadas por, perdón, la pericarditis constrictiva, no así en el componente, digamos que o en el desenlace primario, que fue el compuesto, asociado entonces a muerte, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que, como vimos en la tabla anterior de los desenlaces estudiados en el metaanálisis, pues esto fue, digamos, o esto mostró beneficio en pacientes que no tenían entonces VIH, ya que en los pacientes sin VIH realmente no se ha alcanzado, pues digamos que una reducción de ninguno de estos desenlaces en el uso de corticoides. Entonces, como mensajes para llevar a la casa, pues es importante tener en cuenta que la pericarditis infecciosa es una de las principales etiologías a evaluar en pacientes con pericarditis aguda, principalmente en países endémicos para dichas enfermedades, principalmente Mycobacterium tuberculosis, como una de esas etiologías, y tener en cuenta entonces los países con bajos y medianos ingresos, en donde vamos a tener dicho escenario. La pericarditis tuberculosa entonces va a ser una de esas principales etiologías en estos países y también tener en cuenta que de realizarse los estudios diagnósticos cuando se tenga dicha sospecha, pues deberían hacerlos y esto idealmente en el líquido pericárdico. Entre esos, pues el tratamiento antituberculoso es la piedra angular del manejo de estos pacientes y el uso de corticosteroides tiene beneficios a la luz de la evidencia disponible hasta el momento, beneficios limitados, pero es recomendado en pacientes con alto riesgo de complicaciones inflamatorias. Muchas gracias.